Gracias. Gracias. De verdad, gracias. Para mí, estar acá en Morelia es cosa buena. Digo, hace unos años, un gran amigo mío, ahora gran amigo mío de acá de Morelia, me trajo a dar una conferencia y después vine varias veces más. Así que yo le pido un aplauso para mi amigo Miguel Gallardo, que es el que hizo posible que yo viniera acá. Digo, oiga. Señores, nuestra historia es una historia de gente joven. Por eso me encanta venir a una universidad, porque tienen la misma edad que teníamos nosotros cuando nos tocó vivirla. Es una historia de gente joven que marca que los jóvenes podemos protagonizar estas historias. Yo tenía 18 años, no sabía nada de la vida, y sin embargo tuve esta historia, que es una historia extraordinaria, única, considerada quizás la historia más impresionante de supervivencia de todos los tiempos, pero lo importante es que fue protagonizada por gente común. Yo no conocía lo que era la nieve, no estaba entrenado, y nos toca vivir esta historia del accidente y 70 días posteriores. Pero quiero centrar esta presentación básicamente en el día 10 de nuestra historia, porque fue el día que cambió nuestra historia y cambió abruptamente a raíz de una mala noticia que nosotros convertimos en oportunidad. Durante esos 10 primeros días después del accidente, ya habían empezado a surgir personajes importantes de nuestra historia. Había 3 estudiantes de medicina de primer año que asumieron su rol como médicos, ayudando a los heridos, ayudando a los que morían. Había un estudiante de ingeniería que también asumió su rol como ingeniero, también de primer año. Había uno que inventaba cosas, inventó la manera de caminar sobre la nieve, inventó lentes negros, Él asumió su rol como inventor, tenía una capacidad para inventar cosas, inventó hasta la manera de hacer agua, porque cuando suceden estas cosas la creatividad aflora brutalmente y entonces empiezan a aparecer recursos desconocidos que el ser humano tiene y que muchas veces no nos damos cuenta de que tenemos. Tanto es que los estudiantes de medicina se creyeron médicos, el ingeniero se creyó ingeniero, el inventor se creyó inventor, y es como yo en este momento, les guste a ustedes o no, pero me creo que soy conferencista, que es sin duda uno de los primeros aprendizajes que yo tengo en esta historia, que es el creérsela. Ustedes que son estudiantes se tienen que creer el rol que tienen que imponerse por delante, y es importante para la vida. Y como les dije, llegó el día 10 de la historia, ya habían pasado aviones por arriba nuestro y nosotros creíamos que nos iban a venir a buscar, y en el día 10... mi amigo Gustavo Nicolich, que era el encargado de escuchar un pequeño aparato de radio, entró dentro del fuselaje y me dijo: Carlitos, tengo una buena noticia para darte. Y yo le digo: ¿qué pasó, Gustavo? Y me dice: Carlitos, acabo de escuchar un noticiero chileno donde dice que dieron por finalizada la búsqueda del avión uruguayo y van a venir a buscar los restos nuestros cuando llegue febrero. Y yo le digo: pero ¿cómo buena noticia, hijo de puta? Lo quería matar. ¿Cómo buena noticia? Imagínense a ese chico caprichoso y malcriado como era yo, que le digan como buena noticia que no nos busquen más. Y él me agarró del cuello y me dice: Carlitos, es buena noticia porque ahora dependemos de nosotros y no de los de afuera. Yo le digo: pero ¿cómo dependemos de nosotros si nosotros no tenemos nada? Dice: Carlitos, tenemos que encontrar nuestros propios recursos. Yo creo, señores, que las historias son las historias y como uno procesa las historias, pero mirando para atrás, 40 años para atrás, les puedo decir que qué razón tenía mi amigo Nicolich cuando me dijo que era una buena noticia, porque ese día nosotros dejamos de esperar, pero empezamos a actuar. Ese día nosotros dejamos de sobrevivir y empezamos a vivir. Yo escribí un libro que se llama, uno de los 19 libros escritos de la historia, se llama Después del día 10, que infelizmente había traído unos 120 libros, pocos libros para este evento, pero bueno, no llegaron, pero llegan mañana, así que después si quieren lo pueden, no sé, con las chicas arreglar si les interesa. Creo que es un libro que vale la pena porque marca claramente el cambio de la historia. Y naturalmente, para que nuestra historia cambie, hubo que tomar decisiones, muchas de ellas muy duras, como fue la decisión de la alimentación, que en realidad, para nosotros que habíamos vivido un proceso de 10 días de no comer absolutamente nada,
Yo, para que tengan una idea, yo había comido 2 cuadraditos de chocolate, una 27ª parte de una lata de mariscos. Empieza a surgir en todos al mismo tiempo la única idea posible, que era la de alimentarnos de nuestros compañeros muertos, porque en la cordillera no hay otra cosa. Pero claro, nadie se animaba a comunicarlo hasta que finalmente yo escucho que Parrado me dice: Carlitos, yo me iba en una expedición y no quedaba nada de comer, y me dice: Carlitos, yo me como al piloto. Y quizás a nivel consciente o inconsciente, Parrado se las agarraba contra el piloto porque él había perdido a su madre y su hermana en el accidente. Y yo me acuerdo que lo comento y Adolfo Strauss me dice: Carlitos, yo estoy en la misma idea. Y ahí surge la idea y se comenta la idea, y créanme, señores, que no ofreció demasiada resistencia. Fue mucho más simple de lo que la gente se cree. Lo único que hicimos fue encomendarle a los estudiantes de medicina que se habían asumido como médicos que se ocuparan del asunto, y se ocuparon. Y resolvimos de un plumazo una de las cosas importantes que teníamos que resolver, porque sin alimentación no podíamos ni siquiera pensar en salir de los Andes. Que es otra de las cosas importantes, la toma de decisión, tomar una decisión equivocada o no. Miren, cuando uno toma una decisión se abre una oportunidad, y en ese momento se abrió la oportunidad de poder empezar a pensar en salir de los Andes, y empezamos a planear una expedición. Pero ¿qué pasaba? Como nevaba mucho en ese momento, de pronto llega el día 16 de nuestra historia, para mí el peor día de nuestra historia. Una avalancha entera se nos mete adentro, mueren 8 personas, tuvimos que estar 3 días metidos adentro del fuselaje para poder salir y poder rearmar el avión. O sea que fueron noticias, malas noticias, una tras otra. Y a partir de la avalancha, cuando se rompieron los pequeños grupos, que eso fue notable, al romperse, nosotros éramos 5 amigos inseparables, quedamos 3, otros eran 4 amigos inseparables, quedaron 2, otros eran 3 amigos inseparables y quedó 1, y al romperse los pequeños grupitos, nos fusionamos en un solo grupo, y nuestra historia se convierte en una de las historias más notables de lo que fue el trabajo en equipo, y nos fuimos transformando en una especie de máquina para vivir, con lo que aportaba uno, con lo que aportaba el otro, todos aplicados en Parrado, Canessa y Vicentín, que eran los que iban a salir en la expedición. Y finalmente salen en esa expedición, pero ¿qué pasa? Que a los 3 días regresan, y regresan con la noticia de que habían encontrado la tan buscada cola del avión. En la cola del avión estaba todo el equipaje nuestro, y estaba también las baterías del avión, que nos daba la oportunidad de poder ponerla junto con el aparato, el radiotransmisor, y hablar por radio. Y se lo llevan a Roy Harley, pobre, el estudiante de ingeniería. Lo único que había hecho Roy en su vida era cambiar el pasacasetero del auto de sus primos, y nosotros le infligíamos la tarea más bestial de juntar 167 cables, con 167 cables para hacer funcionar un aparato que nunca había visto en su vida. Pero miren, si hay algo que nada ni nadie nos pudo quitar en esta historia, fue la pasión para hacer las cosas, la ilusión que le metimos, y sobre todo la actitud, que es la gran palabra que tiene esta historia, la actitud. Yo creo que esta historia tiene 2 palabras. Una es la actitud y la otra es la humildad, que van de la mano. Dios nos enseñó permanentemente el tema de la humildad. Cada vez que nos la creímos, Dios nos pegó un garrotazo y nos dijo: es por abajo. Y así, con actitud y humildad, fue que fuimos ganando terreno. Y allá fue Roy con ellos hasta la cola. Pasan 3 días más de la historia y vuelven frustrados con la noticia de que no habían podido hacer funcionar esa radio. Pero trajeron algunas alegrías, trajeron 131 cajas de cigarrillos que habían en la cola, porque nuestra historia fue tan larga que nos dio para dejar el vicio y volverlo a retomar. Y de la cola también trajeron una tela que recubría el aire acondicionado del avión, que bueno, eso yo lo pude transformar en un bolso de dormir. Yo ahí me estaba dando cuenta de mi propia transformación, de mi propia evolución, como de un chico que no servía para nada, de pronto empezaba a ser un tipo útil, que fue mi aporte en lo que fue esa expedición final. Y salen a caminar finalmente Parrado y Canessa, y mi bolso de dormir, y me acuerdo que Parrado vuelve hacia atrás y me dice: Carlitos, quiero darle un beso a la cruz de tu rosario. Yo tenía un rosario que rezábamos todos los días, y a cambio me entrega un zapatito que él había comprado a su sobrino cuando el avión paró en Mendoza. Y me dice: Carlitos, yo te dejo este zapatito, yo me llevo el otro porque te prometo que voy a venir a buscar el par. Pero me agrega, y esto es lo importante, y me dice: Carlitos, y si eso no pasa y yo no vuelvo a buscar el par, y ustedes tienen que alimentarse de mi madre y de mi hermana, háganlo.
No solamente Parrado tenía los cojones para salir a buscar ayuda, sino que además nos daba una autorización innecesaria, pero lo hacía, de alimentarnos de lo más sagrado que él tenía, que eran su madre y su hermana. Eso, señores, lo convierten a Parrado en un grande que merece que ustedes me acompañen a aplaudirlo hoy aquí. Y ustedes me dirán, ¿qué sentido tiene que lo aplaudamos a Parrado hoy aquí si Parrado no se va a enterar de este aplauso? ¿Y a mí qué me importa el sentido que tiene? Miren, señores, creo que una de las banderas más nobles que el ser humano tiene es la bandera del reconocimiento. Muchas veces nos creemos que no reconocer los logros de los otros nos hace más grandes, pero miren, yo aprendí que es al revés. Es más inteligente. ¿Y cómo no le voy a reconocer a Parrado su grandeza de salir a pelear con su vida y además darnos esa autorización? Y salen a caminar ellos tres y fue desesperante. Lo que ellos pensaron subir en un día, demoraron 3. Durante 3 días veíamos los puntitos alejarse cada vez más chiquitos y al tercer día vemos que uno de esos puntitos bajaba y fuimos al encuentro. Demoró 2 horas en bajar lo que habían demorado 3 días en subir. Era Vicentín, que venía con la noticia de que habían llegado a la cima de la montaña, y cuando llegaron a la cima de la montaña, en vez de encontrarse los verdes prados chilenos, que era lo que suponíamos que tenía que haber del otro lado, se encontraron con un panorama patético y desolador, que eran montañas y más montañas y más montañas. Pero tomaron la decisión Parrado y Canessa de quitarle la comida que tenía Vicentín y su ropa, y lo mandaron al fuselaje con un mensaje para nosotros que decía que ellos dos iban a seguir adelante aún hasta morir. Eso, señores, se llama actitud. Eso se llama actitud. Porque ellos pudieron haber tomado el camino del atajo, el camino más simple, que era volver al fuselaje donde más o menos estábamos con vida, pero ellos prefirieron el camino duro, quizás porque sobre sus hombros pesaba el trabajo de todos nosotros, o más que en sus hombros pesaba en el corazón. Ellos dos no caminaban solos, era fruto del trabajo de los 16. Eso se llama actitud. Y pasan los 10 últimos días de la historia. Yo estaba en el fuselaje, abrazado a José Luis Inciarte, llorando, y porque era una historia que no se resolvía. 70 días habían pasado, hacía 10 días que habíamos perdido contacto con Parrado y con Canessa, y de pronto, escuchando, prendimos el aparato de radio y escuchamos una noticia difusa que hablaba del avión uruguayo, y de pronto otra noticia, y de pronto todas las noticias estaban hablando del avión uruguayo, hasta que una noticia, el embajador dice: señores, debo decir que es oficial que han aparecido Fernando Parrado y Roberto Canessa. Imagínense ustedes lo que fue para nosotros escuchar esos dos nombres, porque escuchando esos dos nombres era el final de nuestra historia, era el final de nuestra lucha, era el final de nuestra angustia, pero por sobre todas las cosas era el principio de la libertad, era por lo que habíamos peleado, era porque era el regreso a casa. Solamente, ustedes no saben lo que festejamos, lo que celebramos, ese momento, parecíamos locos alrededor de ese aparatito de radio. Y naturalmente el embajador dice: bueno, y en este momento despido a los helicópteros que van a buscar a Parrado y Canessa para que sean ellos los que los conduzcan a la montaña. Y sentimos los helicópteros despegando. Tan importante es la figura del helicóptero en mi vida que acá en la portada de mi libro hay una cruz roja, que el ser humano es un empecinado en ver los símbolos en negativo. La cruz es algo que tacha, es algo que elimina, es sinónimo de muerte. Yo lo veo como las aspas del helicóptero, que es un poco lo que intento transmitir, tratar de ver lo positivo dentro de lo negativo. Miren, cuando estuve acá en Morelia por primera vez y estaba hablando del tema de los helicópteros, en ese momento, curiosamente, lo voy a contar en alguno de mis libros, pasó un helicóptero justo por arriba nuestro, como un símbolo de libertad, que es un poco lo que yo veo. Cuando vean un helicóptero se van a acordar de mí porque se siente desde muy lejos. Ahí, sabiendo de que habían aparecido Parrado y Canessa, cumplimos con el ritual del viajero. Yo cumplí con el mío porque decíamos: bueno, nos vienen a buscar. Me peiné con gomina, que fue lo único que se salvó de que comiéramos en la cordillera, porque la gomina es algo que es inmundo, no se los recomiendo. Me acuerdo que me afeité. Mi padre siempre decía que afeitarse es quitarse las preocupaciones del día anterior.
Y yo dije, bueno, me afeito y me quito la historia entera de los Andes, pero claro, se me hinchó la cara horriblemente, la reacción alérgica. La tercera cosa que hice fue hacer mi valija. ¿Qué era mi valija? Mi valija era un pantalón donde yo le ponía 3 cinturones de seguridad que a mi modo de ver yo le estaba robando a la Fuerza Aérea del Uruguay. ¿Para qué los cinturones? Era para ponérselos a un auto que tenía mi mamá. En aquella época estaba de moda tener cinturones de seguridad. Digo, me llevaba 3 por si se me rompía uno, porque precisaba 2. Miren, señores, yo le doy conferencias a financistas, a abogados, a gente donde yo podría cambiar el final de la conferencia y buscar un contenido más inteligente de la valija. Podría decir, me llevé un barómetro, la brújula. No, hablo de los cinturones porque es el símbolo. Era mi vínculo con la familia, que era en definitiva por lo que yo peleaba. Porque acá yo no peleaba por 19 libros, por 3 películas, por 9 documentales, porque la universidad de ustedes me invite hoy acá 41 años después. No, nuestra lucha era más simple, era pelear por la familia y por la vida. Son esas pequeñas, grandes cosas que empiezan a darle sentido a la vida. Así que ahí nos sentamos a esperar a que vengan a buscarnos. Pasaba el tiempo y no pasaba nada, y de pronto, mirando ese valle donde nunca habíamos visto absolutamente nada, más que una vez que pasó un cóndor, que pasó con intenciones de comernos a nosotros y nosotros nos hacíamos los muertos, esperando que bajara el cóndor para comernos nosotros al cóndor. Empezamos a sentir en la lejanía ese ruido maravilloso de las aspas del helicóptero y de pronto irrumpen en ese valle esos 2 divinos pájaros portadores de libertad. Imagínense en ese final, es una de las 100 fotos del siglo pasado, esa foto que estamos con los brazos en alto, los helicópteros llegando y empiezan a girar alrededor y se descuelgan 3 personajes del Cuerpo de Socorro Andino, y cuando cae uno de ellos, que se llamaba Sergio Díaz, empieza a gritar mi nombre. ¿Quién es Carlitos Páez? ¿Quién es Carlitos Páez? ¿Quién es Carlitos Páez? Y yo digo, ¿y este mono a mí de dónde me conoce? Y le grité, soy yo, y entonces me entregó 2 cartas. Una de ellas decía así: querido Carlitos Miguel, como ves nunca te fallé, te espero con más fe en Dios que nunca. Tu madre llega ahora nomás a Chile, un abrazo, el viejo. ¿Qué cosa más linda me podía estar pasando a mí en ese momento que darme cuenta de la presencia de mi padre? Que, por cierto, esta es mi primera conferencia que doy después que murió mi padre. Mi padre murió hace 2 semanas y les voy a pedir encarecidamente un aplauso por él, porque fue muy importante en esta historia. Y la segunda carta decía, era una carta dirigida a todos que decía: hola chicos, acá les mando un helicóptero como regalo de Navidad. Un helicóptero dibujado, él es pintor, era pintor. ¿Qué cosa más linda podía estar viviendo yo ahí que sentir la presencia de mi familia en el momento ese? Nada más lindo. Mi padre estaba presente, mi padre se caracterizó por ser el único familiar que mantuvo la esperanza de encontrar gente con vida, a tal punto que cuando aparecemos nosotros le toca a él dar la lista de sobrevivientes que yo traje aquí para compartir. A mí me gusta dedicar esta conferencia a mis 2 amigos que murieron en los Andes, Gustavo Nicolichi y Diego. Miren la juventud que teníamos. Me gusta dedicar esta conferencia a mi abuela, a mi madre y a mi padre, que me buscaron desafiando la sensatez. La gente los creía locos. Básicamente me gusta dedicar esta conferencia a Fernando Parrado y Roberto Canesa, estos 2 locos que tuvieron los cojones para salir a buscar ayuda a una costa de poder morir. Pero principalmente quiero dedicar esta conferencia a mis 2 hijos, María Elena y Carlos Diego, porque son la continuación de la vida. Y fundamentalmente quiero dedicar esta conferencia a mis 3 nietas, Justina, Mía y Violeta, porque son el símbolo inequívoco de que la vida merece vivirse. Muchas gracias.